Hola a todas y a todos, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Plaza Constitución por Estado Diario. Estamos en el episodio 5 de la temporada 5. Así que escúchenos y véanos por LinkedIn, por YouTube, por Spotify, Apple Podcasts. Así que en todas las plataformas estamos disponibles. Hola José. Hola Chiche, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? José, ¿tú bien? Muy bien. Qué bueno, tenemos 3 temazos. Así que los voy a anunciar y si te parece, José, te doy la palabra primero. Primero vamos a ver crisis eléctrica, alza de las cuentas de la luz a partir del proyecto de estabilización de precios. Después vamos a ver si abordamos veto y voto obligatorio. El gobierno presentó el veto la semana pasada y se generó antes y durante y en estos días una polémica. Incluso los quórum de votación de las normativas electorales. Y cómo votan los extranjeros, que es parte del conflicto que hay ahí político. Y en tercer lugar queremos abordar una sentencia, la 6598-2024, a raíz de la circular 11 del Servicio de Impuestos Internos, que se fueron de protección, ¿no?, en una industria de bebidas, reclamando la incorporación del IVA en la bebida analcohólicas a partir del néctar y otros tipos de bebidas. Así que vamos a abordar estos otros temas. ¿Qué te parece, José, que empecemos contigo? Crisis eléctrica, temazo. Vamos a partir recordando un poco que en el último programa alcanzamos a tratar muy poco esto, así que la idea es acá darle Cierto. un poco más de minutos, sobre todo porque en el mes de agosto, además de tener que sobrevivir al mes de agosto, que ya va a ser complejo, vamos a tener que pagar las cuentas de la luz. Entonces, probablemente este tema va a salir a flote nuevamente en las próximas semanas. Sí. Se supone que en este mes se van a ver reflejados en el fondo estos aumentos en los precios, que en un principio van a ir entre un 40 y un 60% hasta el 2025. Esa es la idea en el fondo de poder, la consecuencia en el fondo de esta estabilización. Yo creo que también es importante, solo para que recordemos acá, que esto tiene hay un inicio de esto, digamos. O sea, estamos acá por algo. Esa decisión regulatoria se tomó el 2019, fue después del estallido. Sí. Lo que se hizo fue buscar, en el fondo, impedir esa alza, que en ese momento era como alrededor de un 9,2, algo así, mediante esta ley, esa ley en ese momento, que era la 21.185, se aprobó con harta mayoría, cosa que también pasó con las leyes siguientes. Y acá, dado en el fondo el tiempo, creo que es importante como de repente reflexionar si es que estas medidas que se toman en un momento tan complejo y que implican además una estabilización, una fijación, o sea, el mantener esos precios congelados, que ese costo lo asumen las empresas, y si bien en ese momento la idea era que esto fuese solo hasta, en el fondo, en enero del 2021 se suponía que eso se iba a reajustar, era más acotado, era un fondo por 1.500 millones de dólares, sí. Esto claramente después con el tiempo fue aumentando hasta hoy en día, en donde nos encontramos en un escenario bastante más adverso, digamos. Y si es posible, o sea, yo creo que acá como en la reflexión, es si este tipo de regulaciones vale o no vale la pena. Yo no sé si uno puede sacar alguna enseñanza de eso. Y yo sé que no es un tema relacionado, pero solo que idea que me quedo dando vuelta. En el fondo, más allá de la enseñanza de una regulación que se tomó en un momento complejo y que al final hoy en día tiene costos muy altos, si vemos la prensa en estas últimas semanas, también, por ejemplo, con el incentivo, con las ideas que se han dado de un séptimo retiro, tú decís, ¿cómo seguimos ahí, digamos? No son comparables de ninguna forma, digamos. Pero responden al mismo tiempo, a la misma época temporal que fue 2019-2020. Social. Sí, post-estallido social. Cheche, ¿cómo lo viste? Oye, tú? a ver, un par de reflexiones. Este es un ciclo que en el fondo ¿cómo decirlo? No lo dice la José, pero como que lo va a entender, o podemos inferirlo de las ideas de la José. Da cuenta que los precios políticos están empezando a entrar a algunos mercados, digamos, ¿no? ¿Te acordáis que en ese momento no solamente se discutió el congelamiento o más bien la prórroga de pago de las tarifas eléctricas, sino que en ese minuto habían otros servicios básicos que estuvieron en el debate, digamos, ¿no? Al final ese proyecto de ley no era un proyecto de ley que tenía todas estas patas. Incluso telefonía. Sí. Y se metían con los planes, digamos, ¿no? En las telcos, en fin. O sea, entonces... Y eso tenía el contexto efectivamente del estallido, pero lo que nos quedó claro en este caso con el Fondo de Estabilización es que el Fondo de Estabilización en el fondo puede ser prorrogado, ¿sí? Y hay una cierta sensación de que entonces, sobre todo en épocas electorales,
hay una tentación de precios políticos, por un lado. Esa es como la primera idea. Y yo estoy de acuerdo contigo que los retiros reflejan otra manera de pensar esta cuestión, digamos, ¿no? Y que en el fondo hay algo de populismo legislativo, digamos, ¿no? Eso es lo que está a la base, por un lado. Ahora, por el otro, es que también, bueno, entonces el sistema político reacciona diciendo... ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque la gente en realidad cuando empezaron a salir los montos que hay que pagar, y ahí hubo todo un debate legislativo y hubo acusaciones bien graves de que el Ministerio de Energía en esto estaba ocultando información. Entonces, el debate legislativo fue bien jodido, digamos, ¿no? Que en realidad se dijo que las alzas eran de 10, 15 puntos, pues podían subir entre 30 y 50, la José dio los números finales. Entonces esto además generó un debate. Ahora, esto generó un debate, si ustedes recuerdan, paralelo, digamos, ¿no? Que es el debate de los subsidios eléctricos, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora tenemos subsidios? O sea, estamos postergando el pago contra al final los consumidores, haciendo un ciclo largo de pago, y cuando hay que pagar la cuenta, el sistema político reacciona automáticamente a los 2 o 3 meses de haber aprobado la ley y debatir subsidios. Ahora, el problema de los subsidios, estoy leyendo, es que opera sobre la base del registro social de hogares. Y los economistas especialmente están discutiendo acerca de si nuestro registro social de hogares hoy día, que fue básicamente construido para el IFE en la época de pandemia, si hoy día el registro social de hogares realmente refleja bien el tipo de política focalizada que queremos tener, o si en realidad operó sobre una lógica muy universal en el contexto de la pandemia y del IFE, en otra realidad. Pero es con esa métrica con la cual se está pensando ahora el subsidio eléctrico. Entonces la pregunta hoy, y con esto termino, es... Para mí es, en el fondo, está bien, estamos en el caso de las tarifas eléctricas bien claro, pero la pregunta es cuáles son las futuras tarifas eléctricas, digamos, ¿no? Y aquí otro, porque pareciera ser que cuando una vez que metemos un precio político en un sector, es muy fácil, y especialmente estos 2 años electorales, transitar hacia otros precios políticos, especialmente en un momento todavía delicado de la economía. Hoy día hemos tenido malos números, digamos, que hacen que la cosa no se vea tan bien. El ministro Marcel está hoy día como medio triste en la tele, digamos, y ya le ha dado buenas señales, pero una sensación de que esto... Sus ideas no siempre son bien recibidas. Lo que pasa es que Sí. siempre está triste, hace un protocolo en materia de pensiones y nunca puede hacer circular la pelota. Y como que el Banco Central no bajó la tasa. Entonces hay una sensación hoy día. Es puramente hoy día. Yo estaba optimista con la economía. La CEP no estaba muy optimista con la economía, salió hace poco. Entonces yo diría que, en el fondo, volvemos a un mundo muy latinoamericano, ahora que hemos estado con el tema de Venezuela, de los precios políticos. Y es algo que creíamos más o menos, erradicado de los mercados regulados por un lado o los mercados liberalizados. Entonces yo creo que esta es como una mala señal del sistema político. Además, y cierro con esto, el debate sobre esto y sobre todo después sobre los subsidios fue un debate donde en el fondo uno ve poca responsabilidad política, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que uno, obviamente que hay un problema, hay que hacerse cargo y hay problemas con los hogares más vulnerables, etcétera, pero además cuando empezamos a definir los hogares más vulnerables para focalizar subsidios, como en este caso, para tratar de paliar nomás esta otra definición que se tomó, volvemos al populismo. Entonces, me parece que esta es otra foto también, pero ahora es del sector eléctrico, de el escenario ambiente. Volvemos, todos los caminos nos conducen al problema del sistema político. Sí, hay varias cosas. Yo creo que, churra, bien difícil. El primer punto es qué hacer, que no estaba preparado el sistema político ni el Congreso menos, a regular en situaciones de excepción, excepcionales más bien. Pero estoy había hablando de ciertos estallido social y pandemia. Está bien, pero puede ser que el estallido social y la pandemia obviamente, eso no es posible considerarlo, digamos, ¿no? Pero cuando uno hace esa regulación como no fue tampoco a largo plazo, pero una regulación tan relevante en un sector tan importante en donde los precios van a verse, en el fondo, o sea, los precios van a ser distintos a lo que es real. Hay otros factores que igual los legisladores deberían haber tenido en consideración, o sea, no sé, la subida del dólar, digamos, eso era como obvio que ese fondo iba a subir, o sea, que esa deuda iba a subir. La pandemia fue completamente distinto, digamos, o sea, está bien, pero habían otros elementos que... Quiero decir, que quiere ir un punto, que es una cosa que es compleja y que no estaba preparado el sistema político, era regular en tiempos de complejidad extrema. Un estallido social y una pandemia mundial. ¿Okay? Lo que pasa, la pregunta es si eso se puede trasladar a los tiempos de normalidad post esas situaciones. Yo creo que esa es la pregunta en la cual Marcel está muy complicado, creo yo. Que él es el reflejo de esta complicación. ¿Por qué razón? Porque el 2022, que es la discusión cuando se renueva por razones políticas o por razones de crisis económica en ese momento. Que también, acuérdate que en el año 2022 habían 2 grandes temas, que era delincuencia y economía.
De 2022 a 2023 pasó la migración a ser el principal tema y seguía la delincuencia enfocada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿ese era el año clave en la respuesta si lo transformaba en política permanente o que traspasaba la frontera de las situaciones excepcionalísimas? Y eso yo creo que se trasladó a la discusión de estabilización. Porque por un lado, sí las empresas eléctricas en general tenían derecho a que se les devolviera lo que habían dejado de cobrar. De percibir, claro. Y por lo tanto había una deuda del Estado. Pero por otro lado, aterriza como... Y lo decía como cuando Chiche habla de populismo, pero aterriza en dos coyunturas complejas. En esa situación excepcional y en periodo electoral. Entonces... yo creo que la autoridad, y en particular el ministro Pardoe, siempre supo más o menos el margen de maniobra que tenía. Lo que pasa es que necesitaba cumplir con las empresas porque era una deuda que se arrastraba y que se multiplicaba y se multiplicaba. Por lo tanto, un acto de responsabilidad política, por llamarlo así, estaba obligado a avanzar y por lo tanto a aprobar un proyecto. El problema es que las regulaciones no operan en el vacío, operan en coyuntura. Entonces, cuando los políticos descubren que esa coyuntura es electoral y que al mismo tiempo solo va a beneficiar, que es un gran número de personas, a beneficiar al 40% más vulnerable, equivalente a 1,5 millones de personas, o sea, y mirando de cara a octubre, dicen, ahí empieza con una la economía disputa, compleja también. con una economía compleja, ahí empieza la real discusión, curiosamente, después de aprobado y publicado y entrado en vigencia el proyecto de ley, la ley. Entonces, yo concuerdo en que tenemos un escenario en que lo correcto, por llamarlo de alguna manera, es que no se pueden aplazar o trasladar a coyunturas de normalidad, situaciones de excepcionalidad. Pasa con los retiros, pasa con el congelamiento de tarifas. El problema hoy día es que, como es un problema político y los técnicos tienen que dar solución a un problema de los políticos, porque al final del día eso es lo que hay entre el ministro Marcel Pardoe y los congresistas, es un problema además entre cámaras, porque el Senado sí está disponible a no subir impuestos, en cambio que el Cámara de Diputados está disponible a todos los mecanismos. Entonces, surfear ese escenario es muy complejo, porque además no hay acuerdo hoy día entre los congresistas, entre el Ejecutivo, cuál es el mejor mecanismo, uno o más, para lograr un objetivo político que se fijó el propio gobierno, que era abordar hasta 4,5 millones de beneficiarios. Así es. Entonces, bien compleja la ecuación, porque mirando esta mesa técnica, de partida no hay acuerdo. Lo único que creo que hay acuerdo, medianamente transversal, pero yo creo que el ministro Marcel mira con cierta reticencia, es el IVA. Este IVA que sobre las salsas, como el fisco al final le ingresa un ingreso por IVA superior al que tenía pensado, que ese se devuelva. Y son 120 millones de pesos, pero va a llegar a 4,5 millones, son alrededor de 300 millones de pesos de dólares los que tienes que juntar, y por lo tanto ahí empieza la discusión sobre impuestos. Y otros también se le ocurre la idea de renegociar contrato en una idea media, yo creo, poco técnica, pensando que tú renegocias contrato más barato, la cuenta sería más barata, pero eso no es así, porque tú al alterar las reglas se encarece el precio, necesariamente, porque hay más incerteza. Entonces tú lo sumas al valor final que paga el consumidor. No sé si ustedes, ¿cómo ven este escenario? ¿Hacia dónde camina el resultado? Lo veo mal, digamos, ¿no? Porque no o sea, Sí. lo veo peor en el siguiente sentido, que es la idea en el fondo, está bien, ahora cayó el sector eléctrico, ¿cuál es el que viene, digamos, ¿no? Porque una cuestión pero esto lo pensé también para cuando se discutió esto y lo de el congelamiento a las tarifas en el fondo de los planes de telecomunicación, que en el fondo el legislador está empezando a encontrar ciertas figuras en la Constitución para tratar de tener estas políticas especiales. O sea, y me refiero especialmente a la idea de gravámenes especiales por un lado. Y todo un gravamen hoy día, ¿no? Exactamente. O sea, esa ha sido una idea muy... Yo lo digo así, porque hay abogados detrás de esto, idea inteligente. Podemos discutir pero una idea inteligente, ¿no? Y la otra idea inteligente es la idea de las cargas públicas. ¿Sí? Sí. Entonces, en el fondo, yo me voy... Todo este modelo es de cargas públicas, ¿no? O sea, es un modelo que estaba pensado para recuperar
pero en su minuto hubo un debate importante de cuánto esto en realidad era recuperable y cuánto te estaban imponiendo una carga pública. ¿Sí? Entonces, en el fondo son regulaciones que cada vez comienzan a anidarse, a justificarse sobre la base de algunas, digámoslo así, categorías de imposición de cargas a la propiedad, como que han estado medio oscuras. El caso de los gravámenes especiales a mí siempre me ha gustado mucho porque es una sentencia. Sí. El caso Bomberos famoso que trató como de disciplinar esto. En el caso de las cargas públicas, algo se ha desarrollado un poquitito más, pero muy poco, y ahí tenemos muchas categorías más bien internacionales para entender esta cuestión, más que en el debate local. Y yo siento que por acá, por así decirlo, hay una amenaza, digamos, ¿no? Legislativa, en el sentido que hay algunas figuras oscuras en la Constitución que están empezando a ser utilizadas ahí donde ya no podemos utilizar la cuestión tributaria ni en la función social de la propia. Entonces, yo encuentro que ahí hay un par de intersticios que yo invitaría a los colegas a mirarlos. Pero estás dando ideas para utilizarlo. No, porque, o sea, hay que digamos, ¿cómo se dice? Hay que enfrentar. No, hay que sincerar. Sí, hay que sincerar el debate. Que están estas cuestiones en la Constitución, ¿no? Y por otro lado, también está esta jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha ido extendiendo cada vez más lo que debe entenderse por servicio público material. Entonces, aquellos ámbitos que habían sido o liberalizados, donde hay mercados regulados con superintendencia, etcétera, y donde uno decía, oiga, en realidad ahora vamos a operar con distintas reglas, pero una que no operan son los precios políticos. Yo no digo que ahora vayan a operar con precios políticos, pero estamos viendo cada vez más que estas señales de servicio público material, que una tesis, digamos, de la tercera sala de la Corte Suprema, que está penetrando cada vez con más fuerza, a mí me parece que es una señal del tipo, oiga, a esos sectores les podemos ir imponiendo crecientemente obligaciones de distinta naturaleza, digamos, llamémosla carga regulatoria, digamos, no más o menos exorbitante, en fin, sobre la base de esta idea de que en realidad usted... Mira, a lo mejor el 80 la pensaron como un mercado liberado, pero en realidad yo quiero volver a la vieja tesis tradicional de servicio público, no la versión orgánica, pero por lo menos la tesis de servicio público material, porque en realidad usted da lo mismo como quiera llamarse, pero en realidad no, usted es como un sustituto del Estado, en realidad, ¿no? Es una extensión del viejo servicio público duguitiano. Entonces, yo creo que esas dos señales hay que empezar a mirarlas, digamos, desde el punto de vista como más técnico, digamos, más jurídico, porque me parece que es para todos los nerds que nos escuchan, yo creo que el tipo de debates que uno enfrenta en verdad, digamos, sentado ahí, redactando informe en derecho, presentando papelitos, digamos, y estudiando estas cuestiones. Total. Avancemos, si les parece. Hay que pagar la cuenta igual. Hay que pagar la cuenta. Sí, eso. Con estas palabras no pagamos como ninguna lo dijo cuenta. la José, entre el 40 y 60%. Salía pero el 2025 iba a ser... es por tramo, en el fondo. Sí, eso. Y bueno, la pregunta es qué pasa después de 2025, hacia dónde se retrocede. Bueno, es una pregunta abierta todavía. Vamos a veto y voto obligatorio, si les parece. Gran discusión. Hay elecciones. Hay elecciones en octubre, el 27. Bueno... 2 días. 26 y 27. Qué buen punto, porque todo partió porque el CERVEL le propuso al gobierno votar en 2 días. Y como todo proyecto... Gran idea, se incorporaron otras cuestiones que han trasladado la discusión a cómo votan las personas, básicamente, porque eso es lo que es voto obligatorio versus voto voluntario. Es decir, y en particular, cómo votan los migrantes. Pero vamos por un básico, digamos, ¿no? Para que no se nos olvide, porque es voto obligatorio, es el último fin de semana de octubre, son 2 días, son feriados ambos días. Sí. Eso también está discutiéndose o no. Esa es la parte de la mixta que se tiene que resolver. Solo porque acuérdate que en algún momento dijimos que tal vez no todos son abogados los que nos escuchan. No, muy claro. Y dale. Y tenemos que elegir a alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales. La sábana, como tal cual. Y va a ser largo el voto y había más o menos ahí se circulaba en los medios cuánto nos íbamos a demorar en votar, digamos, en abrir esa sábana. Sí, por eso era la justificación de los 2 días. Y eso trasladó la discusión, gran punto, a el voto obligatorio con sanciones y multas, dice la Constitución, a una discusión política, en que alguien trasladó al Congreso la idea de que los migrantes votaban por la derecha. Y por lo tanto, al ser voto obligatorio y al tener el único antecedente electoral, porque sin contar los plebiscitos, la mayoría lo sacó republicano, y por lo tanto la conclusión era, ojo, acá si hay voto obligatorio, votan por los candidatos de derecha, y por lo tanto, ¿qué hizo el Congreso? Medida inteligente, como dice Checho, uno puede compartir o no, pero inteligente no hay sanción. Vacío normativo.
Entonces el gobierno se comprometió a tratar un veto que lo envió con una multa de 0,5 UTM, que son 33.000 pesos más o menos aproximados. Y eso la pregunta es, ¿qué significa? Si es una sanción blanda, mediana o no. El tema está en que la discusión hoy día está trasladada a eso. Seguramente se va a aprobar. Creo que en el Senado ya había Sí. una voluntad de acuerdo. La discusión en la Cámara es más compleja porque los diputados tienen muchas tesis y algunos esbozan que eventualmente los diputados voten en contra del veto. Y esto para que la gente que no es abogada tiene que ser aprobado en ambas cámaras por ambas cámaras, y como no hay texto, se aprobaría inmediatamente el veto presidencial. No es necesario, el veto es bien complejo. Primero se propone el del presidente, si se aprueba ese veto, hay texto, pero tiene que aprobarse por ambas cámaras. Entonces podría votarlo el Senado y la Cámara es un enigma, por decirlo así. ¿Qué opinas ahí? Todo más rodeado, recuerden ustedes, de la... Porque efectivamente esto era una regulación de los 2 días. De los 2 porque días, ¿qué hacemos eso. con 13.3 millones de chilenos votando en un día? Ese fue el argumento del CERVEL. Pero luego empezaron a meterse una serie de normas en el debate legislativo inicial, regulaciones sobre redes sociales. El ministro Marcel, cuidando la billetera, está muy preocupado de reducir el gasto público, Sí. digamos, de reembolso para los... Que también se discutió y se bajó a la mitad, Y se porque bajó a hay la voto mitad. obligatorio entre voluntarios, Sí, por lo tanto exactamente. recibiría el doble de dinero los partidos políticos. Por tanto, claro, exactamente. O sea, el puro efecto voto obligatorio generaba, al fondo, un aumento en el financiamiento público muy alto. Y una serie era un proyecto bien misceláneo de reforma electoral. Y terminó en este manejo curioso, digamos, ¿no? Acuérdense que aquí la oposición, en el momento más álgido, como si estuviéramos discutiendo lo de Venezuela, se hablaba de democracia o dictadura. Porque en Totalmente. realidad, en el fondo, se acusaba al gobierno de estar tratando de impulsar, bueno, primero a los parlamentarios de oposición y luego al gobierno, que estuvo jugando con el contenido del veto unas 2 semanas, me parece, ¿no? Con esta idea de que en realidad querían ir por un voto voluntario de facto, ¿sí? Sí, ¿Y por qué se producía el voto voluntario de facto? Porque no hubo acuerdo en las cámaras respecto de Así el es. voto obligatorio, que eran las materias que se estaba regulando, digamos, ¿no? Además que es verdad que ahora tenemos voto obligatorio en la Constitución, pero muchas de estas reglas han estado por vía de transitorios son en el fondo reglas puntuales para cada elección, digamos. Venimos con estas reglas desde el las acuerdo convenciones. desde el Cada acuerdo del elección 15 de tenía reglas noviembre. particulares. Venimos con Sí. reglas particulares, o sea, no Sí. hemos podido zanjar esta cuestión. Entonces, todo esto estaba en el Sí. debate. De partida, voto obligatorio aparece a partir de los plebiscitos. Sí. Primero de entrada voluntario y los de salida obligatorio. Y ahí cambia a la regla general. Claro, en el primer proceso constituyente el plebiscito entraba con voluntario Así es. y el plebiscito salía con voto obligatorio. Y ese fue Sí. todo un gran debate. Y también hubo todo este debate calculadora de que en realidad, por un lado, la derecha siempre prefería el voto voluntario, Sí. la izquierda el voto obligatorio, y hoy día Y la hoy día al derecha revés. el paladín del voto obligatorio y la izquierda el voto voluntario. Entonces, todo esto en realidad uno dice es parte, de nuevo volvemos al problema del sistema político, que es, en el fondo, en este momento claramente es con calculador, digamos, ¿no? Entonces, al final se zanjó esta fórmula intermedia, y es curioso porque aquí se tuvo que presentar un veto después que fracasó la comisión mixta. O sea, que fracase en Chile una comisión Sí. mixta es muy raro, digamos, ¿no? O sea, las cámaras habían O sea, logrado ponerse de acuerdo. Fracasa al revés, porque ellos se ponen de acuerdo en no tener sanción. Bueno, Lo que pasa es que el compromiso político del presidente era tener sanción. fue una Pero las cámaras sí llegaron a un acuerdo, que era no tener sanción. Sí, es verdad. Bueno, y en este caso, además, los senadores fueron los que por primera vez, me parece, Sí, tomaron sí. esta posición algo diferente. Y de nuevo, es verdad que aquí son debates normativos. O sea, a uno le puede gustar el voto voluntario, puede gustar el voto obligatorio, etcétera, pero me parece que sensatamente que no era el minuto, Sí, dado sí. que la idea matriz del proyecto era bien práctica, digamos, ¿no? sí. O sea, era cómo hacemos operacional una elección con 13.3 millones de chilenos en 2 días, lo hacemos razonable, y terminamos metido en una tole-tole que realmente no se podía creer, digamos. Y además que esa tole-tole, como le dijiste,
tiende también a ser como media lastimosa si la pregunta al final o lo que se quiere discutir, que no se discutió tampoco, es si estas comunidades extranjeras pueden o no pueden modificar una elección también, porque eso también está dentro de, en el Sí. fondo, si es que se sanciona o se sanciona, si pueden o no pueden pagar, digamos, o sea, si es que es eso también una pregunta que está ahí, digamos, creo que abiertamente tampoco se discutió, digamos, o sea... Públicamente Y eso está ahí también, o sea, claramente hoy en día en Chile la composición es distinta, en el fondo tenemos un electorado distinto, diverso, hay datos en el fondo de comunas en donde hay una mayoría de extranjeros, hoy día Cervela entregó datos como de, no sé, Santiago, Independencia, tienen más de un 33% extranjero, entonces al pueden final... dar vuelta a la elección. Entonces, claro, si al final es eso lo que incomoda, es otra tal vez la discusión que hay que tener, que en esta cosa que al final iba a ser una cosa media precisa, terminó siendo un enredo un poco. Oye, y luego para los colegas, tú querías enunciar habías anunciado la introducción del problema técnico, que era el de las Sí, votaciones. no, además porque tienen quórum, porque calificaron... Explícate eso. Las normas sobre que lo hago muy rápido para que pasemos al último tema, porque si no nos vamos a pasar igual que siempre, que no vamos a poder tratar No, pero, o sea, diciendo que esto es complicado, viene una nueva complicación. Sí, que es cómo calificar las normas electorales. Porque Cada cámara votó distinto. votó las reglas. distinto, se calificó de 4/7 todo, porque la transitoria que viene de la reforma del Lago metió el sistema electoral dentro como quórum de... Es una super ley orgánica. Una super ley orgánica, quórum de reforma constitucional, pero el Senado, si no recuerdo mal, calificó todo como 4/7. Y por lo tanto, ¿para qué? Para que fuera difícil aprobar la norma de sanción y multa. Entonces Para está que todo se muy cayera, complicado porque esto como Pero es... estaban bien de acuerdo ellos. No, por eso digo, si el problema nunca estuvo en el Congreso. Oye, pero esto va al TC, por control Además, preventivo obligatorio. además, Entonces, este además, problemita del quórum, sí, que hoy sí, uno lo votamos sí. por mayoría absoluta, la otra lo votó por Sí, 4/7. ahí se va a resolver, El pues. TC tiene que resolver sobre Sí, esto. y tiene que diferenciar si están bien votados o no. ¿Y qué va a resolver el TC? O sea, no O sea, sé. puede. Sí. Yo creo que la tesis sensata, por llamarla de alguna manera, es diferenciar aquellas materias que realmente son orgánicas y las que no son orgánicas. Y eso siempre fue así. Lo que pasa es que ahora apareció la tesis que todo es por el transitorio 13 de 4/7, que es el quórum de reforma. Chiquillos, Complicado. vamos, nos quedan muy pocos Bien. minutos. No sé si alcanzamos abordemos el tercer punto, Cheche, que es la sentencia 6598. Sí, muy corto. Mira, salió en marzo el Servicio de Impuestos Internos sacó esta circular 11, que básicamente cambiaba el criterio, fijaba un nuevo criterio de aplicación de impuestos adicionales para los néctares, las bebidas isotónicas y las bebidas hipotónicas. Eso. Y a las que las hacía, a todas las analogaba tributariamente a las bebidas analcohólicas. Sí, que es ¿no? la letra A del Sí, del artículo 42 de la ley de IVA. Sí. Y por lo tanto, lo que acá básicamente se alegó por las embotelladores, la asociación gremial, digamos, es que a través de esta circular, básicamente se estaba modificando la ley, creando un nuevo tributo, y ese nuevo tributo no era gracioso porque era un Sí. impuesto adicional que podía ir entre 10% o 18% dependiendo del nivel de azúcar que tenía la Cierto. bebida respectiva, digamos, ¿no? Los néctares, en fin. Y por lo tanto, se presentó un recurso de protección por una de las embotelladoras. Y ahí básicamente lo que se decía son como lo clásico, ¿no? Se infringe el principio de legalidad, Sí. aquí en realidad se está creando un tributo por vía circular, y por lo tanto se están... y otra serie de otras cuestiones infringiendo los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, libertad económica y motivación también. discriminación. Falta de motivación. Falta de motivación, el 11, el Sí. 41, la ley de base de procedimiento administrativo. Y una cuestión de la motivación interesante es que en el fondo no se había hecho, aunque no es vinculante, no se había hecho referencia alguna al proceso de consulta pública de la circular, sí. que fue un punto que yo también lo destacaría como estrategia procesal, que la asociación gremial hizo como tercero coadyuvante, porque ellos fueron los que estuvieron permanentemente metidos en Cierto. la consulta pública, entonces caen luego en el recurso de protección. Y va a serlo muy simple, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago básicamente recoge, diría, casi todos, el 90% de la Un argumentación del recurso de protección. Sí, le encuentro toda la razón. Sí, toda la razón. No le da Qué dos gusto que infracciones. te fallen así. Dos infracciones el 19-21 y el 19-22, pero básicamente recogió, digamos, el acogió 2 y el todo. 21. Solo el 2 les dio, solo igualdad ante la ley. 21 y 22 los desechó. Dice que no hay infracciones a la actividad económica y a la no discriminación económica. Y esto es interesante porque la sentencia le pedía a la Corte de Apelaciones, Impuesto Interno, que deje sin efecto la circular, lo que hace el Servicio de Impuesto Interno,
apela a la Corte Suprema y a los pocos días Sí, modificó. se desiste del recurso. Y esto es interesante porque esto fue un cambio con la llegada de Echeverri, digamos, a impuesto interno, que ha sido... Y una de las primeras medidas fue, en el fondo, bajar la guardia en esto y decir, ¿sabe qué más? Aquí no vamos a seguir prosperando. Ahora, aquí hay varios temas como para dejar planteado, digamos. Uno, si el recurso de protección es el foro natural para discutir este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? El segundo, esta cuestión de la consulta pública, lo encontré súper interesante, digamos, como estándar para el futuro. El tercero, diría yo, que es la subsunción de la legalidad tributaria y la igualdad tributaria que está en el 1920 de la Constitución en el 19 número 2, que en algún sentido la estrategia que implícitamente hace la Corte, como el 1920 no está protegido por protección, pareciera que la subsumimos acá. Y la cuarta es que en el futuro este tipo de circulares, y esta es como la cuestión de diseño institucional, este tipo de decisiones que toma impuesto interno en el futuro, por el protocolo de acuerdo de la ley de cumplimiento tributario, al director de impuesto interno para este tipo de decisiones y otras le están metiendo un consejo externo que va a revisar de manera vinculante algunas modificaciones normativas, políticas de fiscalización, etcétera. Entonces, esta sentencia, aunque es puntual, etcétera, aunque es un masazo constitucional tributario, genera efectos incluso en el debate del nuevo diseño del servicio de impuesto interno, que no va a ser una agencia independiente, en el sentido que hemos estado discutiendo en el pasado, sino que van a meter este consejo pero obviamente va a tener un rol de contrapeso muy fuerte. Entonces, no va a ser exactamente colegiado el servicio de impuesto interno, pero va a tener este consejo externo muy potente, nominado por la alta ADP y por el Senado, para hacerse, para en el fondo estar encima del director en alguna decisión importante del servicio. Entonces, hartas consecuencias salieron del fallo, total, ¿no? Justi. Creo que... Estamos en la hora, yo creo, ¿no? Pero 30 segundos nos damos... Un titular, como dice un amigo. ¿Titulares? Un titular de este Yo fallo. tengo un titular. Dele. A ver, a mí me parece muy compleja la sentencia jurídicamente hablando, porque lo que hace la Corte es decir que vulnera el principio de legalidad porque el hecho grabado no está totalmente determinado, básicamente eso es. Y que el tema de que la letra A de bebida analcohólica. Y lo que hace el impuesto interno es extraer un decreto, una regulación sanitaria, dice, ahí hay una definición, y como es la ciencia y arte, bueno... Criterio técnico. Un criterio técnico. Cuando la gente cree que no existe la potestad reglamentaria autónoma, esa es la potestad reglamentaria autónoma, porque la ley de IVA no mandata a ejecutar por reglamento los criterios técnicos cada definición del 42, sino que se toma otra norma regulatoria y se incorpora ahí. Y por lo tanto, me llama mucho la atención, que es una discusión que podemos tener en otro momento, que se entiende por llamarlo de alguna manera tipicidad en materia tributaria. Porque en materia administrativa basta con que exista un deber para que haya una infracción y por lo tanto la tipicidad es más abierta que en materia penal. Pero acá pareciera que la Corte utiliza un criterio más estricto para entender que el concepto de bebida analcohólica es un concepto que es demasiado abierto o genérico y por lo tanto no alcanza a cumplir el estándar. Y eso también, perdona, y eso también lo une con el tema de la motivación, en el fondo, porque no basta el concepto de bebida analcohólica para entender que con eso basta, digamos. Y eso lo une con las competencias del director del servicio, que limita en el fondo hasta dónde él tiene competencias para interpretar y por otro lado está creando un tributo. Eso es bien curioso, incluso, mira lo que voy a decir, porque no, para otro día, ¿qué se entiende por interpretar? Porque el director, a mi juicio, toma un sentido y alcance existente, sostenido en las normas del Código Civil, que es la ciencia y arte. La Corte se lo reconoce, ¿ah? Lo reconoce, pero dice que no es suficiente. O utiliza otro... No está motivado. Porque no está motivado. Ahora, si hubiese habido una mejor motivación, porque en el fondo... Esa es la duda. Y además hay una cosa muy curiosa, y con esto, perdón, voy cerrando. Igual hay una especie de control de constitucionalidad tácita de la norma. O sea, abogados, alerta, porque como es un concepto abierto indeterminado que no tiene definición, eventualmente puede haber una aplicación inconstitucional. Quedemos ahí. Bien, muchas gracias. Pero la Corte Suprema, Gracias. ¿qué habría hecho la Corte Sí, Suprema? bueno, yo me había revocado este fallo. Yo no hubiese desistido porque era necesario. No, pero fue una señal de Echeverri llegar. Sí, no, está bien. Sector privado. Sí, no, está claro. Y está no claro. partir peleando el tiro. Exactamente. Sí. Fue prudente. Fue prudente, un hombre prudente. Cerremos, po. Cerremos. Muchas gracias, José, Cheche, a todas y a todos. Un gusto como siempre. Nos vemos en el episodio 6 de la temporada 5. Así que tengan buen mes, porque nos vemos el próximo. Un mes esta entrega. Chao. Sobrevivir el frío.